pues la logística. Somos el distribuidor de mayor cobertura en la región, llegamos a 685 municipios en Colombia y 21 países en América Latina y el Caribe. Tenemos 3 bodegas para atender el mercado internacional, Barranquilla, Panamá y Miami, desde las cuales hacemos envío, como les digo, a estos 21 países. Y dentro de Colombia tenemos 4 bodegas satélites desde los cuales enviamos a los 685 municipios dentro de Colombia. Entrando un poquito ya en materia, bueno, esto es lo que es México, ya todos lo deben conocer, pero digamos que entrando ya en el tema de los inversores SMA y de la plataforma de Sony Design Web, la pregunta siempre es, ok, yo ya conozco el portafolio, ya sé cuáles son los inversores que me ofrece SMA para mis proyectos, pero la pregunta radica principalmente es cómo diseñar con ellos. ¿Sí? Yo conozco las características básicas, conozco cómo funcionan y cuáles son los proyectos a los cuales va a ir direccionado cada inversor, pero digamos que no conozco en detalle el producto y es muy difícil diseñar un proyecto sin tener ese conocimiento. Entonces, esa es la idea de esta capacitación, que ustedes aprendan a usar la plataforma de SMA, el Sony Design Web, para poder implementar los inversores ya concretamente sus proyectos y estar completamente seguros que los diseños que están llevando a cabo son correctos y están totalmente avalados por el fabricante. Entonces, esta es la línea completa de inversores, ya charlamos sobre ellos, pero digamos que vamos a hacer principalmente un ejemplo y les voy a mostrar y les voy a guiar paso a paso de lo que es la herramienta y cómo usarla para llevar a cabo estos diseños. Entonces, ¿qué herramienta vamos a usar? Es la Sony Design Web. Este es el link al cual se pueden dirigir si quieren y si están con acceso en sus computadores. Sería genial si pueden ir abriendo esta pestaña en su navegador y pues ya como les digo va a ser un ejemplo práctico. Me gustaría que si tienen la oportunidad y tienen la posibilidad lo hagan digamos al mismo tiempo que yo lo estoy haciendo para que si tienen alguna duda me la puedan ir haciendo directamente en el chat. ¿Ok? Entonces este va a ser un webinar mucho más práctico y la idea es hacer y que de la mano vayamos haciendo un pequeño proyecto. Les traigo un ejemplo de, como les decía, de un proyecto muy sencillo con el cual vamos a trabajar el día de hoy. Básicamente es un proyecto de 110 kilovatios pico. Vamos a trabajarlo con la nueva tecnología de paneles de Trina, los monoPERC de 375 vatios, que por pues digamos ya un poco aparte de esto, están en camino y esperamos tenerlos en Colombia y disponibles para todo el mercado latinoamericano a partir del próximo mes. Entonces, estaremos trabajando con estos paneles. La instalación es un tejado a 2 aguas, ¿ok? Como está en esta imagen al lado derecho, tenemos 2 aguas, digamos que es una bodega, en la cual tenemos orientación este-oeste. En cada agua, pues en cada techo, vamos a poner la misma cantidad de potencia pico instalada y tenemos 10 grados de inclinación exactamente iguales en cada lado. ¿Ok? La ubicación vamos a hacerlo en Bogotá, Colombia, y algo muy importante es el rango de temperatura, ¿sí? Entonces, esto es algo que ustedes van a tener que tener bastante claro al momento de sus simulaciones, ya les voy a mostrar por qué, pero esto es fundamental tenerlo claro. Entonces, en Bogotá, por alguna razón yo tomé mediciones o por X o Y motivo, mis datos son que la temperatura mínima en horas de la mañana, de la madrugada, es 4 grados centígrados y la temperatura máxima que se logra en Bogotá es cerca de 23. ¿Okay? Esos son los datos que vamos a usar. La tensión de red del cliente es 480 volts trifásicos y la idea es tener, si lo logramos, estos 3 diseños, si no lo logramos únicamente estos 2 primeros, si el tiempo no nos apremia, con los 2 inversores Core One de 50 kilovatios y con 4 inversores STP de 24.000. ¿Sí? Vamos a comparar cómo se diseña con ambos y cómo es el proceso con ambos inversores. Pasemos, si quieren, de una vez a lo que sería la plataforma. ¿Okay? Entonces voy a volver rápidamente, voy a compartir mi pantalla.
Déjenme saber si pueden ver la pantalla en este momento. Ahí se va a repetir bastante, pero déjenme saber si pueden verla. Perfecto, por lo que veo si la pueden ver, se van a ver muchas ventanas una detrás de otra, pero listo, perfecto. Entonces, vamos a pasar aquí a la pestaña del Sony Design Web. Entonces, esto es lo primero que ustedes van a ver apenas abran la página. Y lo que van a hacer es inicialmente darle en iniciar sesión. En este caso yo ya tengo una cuenta creada. Si no la tienen, pueden darle acá donde todavía no tengo una cuenta. La crean, es muy sencillo, son digamos, los procesos básicos de crear una cuenta. Les va a mandar un correo en el cual ustedes van a hacer simplemente clic en el link y ya la cuenta va a estar completamente registrada. Ok, entonces, si quieren vayan avanzando un poco en este tema. Yo voy a ir entrando a mi cuenta y de esa manera les voy contando un poco acerca de la herramienta mientras ustedes inician. Entonces, una vez estamos dentro de la herramienta, lo que ustedes van a ver es esta pantalla de acá, ¿sí? En este caso, van a tener aquí las diferentes posibilidades de proyectos que van a poder hacer, ¿sí? En este caso vamos a hacer un proyecto muy sencillo, como ustedes pueden ver, vamos a hacer una planta fotovoltaica sin autoconsumo, no vamos a poner el autoconsumo del cliente todavía en la simulación, simplemente queremos hacer el diseño fotovoltaico. Entonces, para hacer el diseño fotovoltaico simplemente vamos a arrancar con esta pestaña acá. Entonces, antes de arrancar y para que todos puedan estar conectados y listos, voy a volver un momento acá. Perfecto. Entonces, les voy a mostrar antes para que demos tiempo a todos de que se inscriban, de que hagan su registro. Les voy a mostrar algunas particularidades de la plataforma que son bien interesantes. Si ustedes hacen clic en la parte de arriba derecha, donde dice Mi Sony Design, pueden entrar a la parte de ajustes, ¿sí? Esto es bien interesante. Acá ustedes pueden encontrar todos los ajustes generales, principalmente por ejemplo, tener plantillas ya listas en las cuales ustedes ya tienen el tipo de proyecto listo, la región en la cual están trabajando, si es unidades métricas o el sistema inglés, eh, grados centígrados o grados Fahrenheit, ¿sí? Todo este tipo de cosas. Pero en la parte de resultados, disculpen, de encabezamiento, podemos ver algo muy interesante y es un encabezamiento que después les voy a mostrar dónde se va a ver, pero es como va a salir el reporte que ustedes van a exportar de esta herramienta. Vamos a poner, por ejemplo, Médico Solar, Carlos Hernández, ¿sí? Acá podemos poner alguna información si la queremos, en este caso no vamos a poner nada. Podemos cargar un logo de la empresa también si lo quieren hacer, que se va a ver dentro del informe. Bueno, esto es algo bien interesante para ya cuando ustedes estén haciendo sus diseños, poder presentárselos a su cliente como un informe completo, con toda su información y con todos sus logos. Entonces, ustedes pueden diligenciar esta parte ya cuando vayan a hacer sus informes y es bastante interesante. Por otra parte, si ustedes entran directamente aquí donde dice módulos fotovoltaicos propios, ustedes pueden crear módulos fotovoltaicos a su gusto. ¿Sí? La plataforma viene precargada con muchísimos módulos de los fabricantes más reconocidos, pero en dado caso que sea un módulo muy nuevo o muy específico que todavía no está implementado, pueden venir a esta parte y pueden tener completa digamos, posibilidad de crear un módulo nuevo. Entonces acá ingresan los datos principales que encuentran en una ficha técnica convencional. Perfecto. Entonces, pues de esta manera lo pueden crear perfectamente. Vamos a volver y espero que ya todos estén con su cuenta creada. Pues, si quieren me pueden comentar aquí por el chat si ya todos están listos para empezar y arrancamos con el diseño.
Perfecto, me dice Juan Camilo que aún no está listo, vamos a esperar un instante más. Los demás me dicen que ya están listos. Luis Felipe no tiene imagen desde su móvil. Perfecto, vamos a pedir a Julián si nos ayuda. Julián es nuestro analista comercial, a ver si tal vez es una configuración dentro del móvil, si nos puede ayudar a revisar. Perfecto, veo que ya la mayoría ya están, entonces vamos a iniciar. Entonces vamos aquí a la pestaña donde dice proyecto nuevo. Como les decía, vamos a hacer una planta fotovoltaica sin autoconsumo. Entonces vamos a dar acá clic y vamos a iniciar. Entonces los primeros datos es información básica del proyecto. Entonces aquí vamos a poner webinar design. Vamos a elegir nuestro emplazamiento. Entonces, recuerden, escogimos emplazamiento Bogotá, Colombia. Entonces vamos a darle en Sudamérica, país le vamos a seleccionar Colombia y en localidad le vamos a dar a Bogotá. Como ustedes pueden ver, él ya tiene bastantes ciudades de Colombia seleccionadas, pero son ciudades principales normalmente. ¿Qué pasa si ustedes están en una localidad que no es una ciudad principal, como ocurre en el 80% de los casos? En ese caso, por ejemplo, que no fuera Bogotá, ustedes lo que pueden hacer es crear un emplazamiento propio. Entonces van a ir y van a hacer clic en esta pestaña donde dice crear emplazamiento propio. Les va a pedir que ustedes lo creen de acuerdo a esto, por ejemplo, región, país, Colombia, y van a poner el nombre de la localidad, en este caso, pues cualquier localidad, y van a poner los datos principales. Entonces les van a pedir evidentemente latitud y longitud, este tema de potencia nominal, ¿sí? Conexión a red, cuál es la conexión a red principal que se tiene en esa locación. Y lo más importante de todo, digamos que esto no es tan importante la parte de ratio de potencia nominal, pero lo más importante que hay que tener en este caso es los datos meteorológicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas temperaturas que ustedes escojan acá, cuando ustedes las cambien, ¿sí? Ustedes acá lo van a poder hacer manualmente, no sé, un lugar donde la temperatura mínima son 10 grados, la temperatura 10 grados. Me toca seleccionar primero esto. Bueno, vamos a hacerlo con uno que ya está y lo vamos a modificar. Digamos, estamos cercanías de Bogotá y yo acá lo voy a poder cambiar manualmente. Entonces, le voy a decir que la temperatura mínima son 10, la promedio por ejemplo son 22, dado que fuera otro lugar, y la temperatura máxima 30, por ejemplo, algo de ese estilo. Y él lo que va a hacer es que me va a ajustar estos temas de temperatura y la irradiación me la va a dar de acuerdo a la locación que yo le puse. Entonces la irradiancia me la está dando de acuerdo a la localidad de Bogotá. Ahora, evidentemente, como yo no estoy en Bogotá, sino que tengo otro lugar, le puedo decir que vamos a importar esos datos meteorológicos. Si ustedes tienen una base de datos en formato CSV, lo pueden hacer directamente. O si no, la otra forma que es muy sencilla es coger un emplazamiento que sea ligeramente mayor la radiación y después hacerle un ajuste por porcentaje. Ya les voy a mostrar cómo. Pero digamos que esto ya es para casos bastante específicos en los cuales pueden pedirme ayuda en caso de necesitarlo. Perfecto. Solo es para que vean que tienen la posibilidad de hacerlo totalmente personalizado. En este caso vamos a tomar los ajustes que hay por default. Vamos a tomar la de Bogotá. Vamos a tomar el nivel de tensión en baja tensión. Como les comenté, estamos trabajando en 480 volts. Y estamos trabajando a 480 volts trifásico. Entonces vamos a seleccionar 480 volts trifásico, ¿sí? Como voltaje de conexión a red. Y vamos a pasar a la parte de datos ya principales del proyecto. Entonces, acá ustedes pueden cambiar alguno de estos datos. Si le dan en editar, pueden cambiar alguno de estos datos, por ejemplo, de elevación con respecto al nivel del mar. Si, por ejemplo, no están en una parte alta de Bogotá, sino baja y tienen este dato específico, lo pueden hacer. Y por el otro lado, pueden gestionar los datos de radiación. Entonces, si ven que de pronto la radiación que tiene la herramienta es muy alta o muy baja, ustedes lo pueden graduar sobre esto.
¿sí? Le pueden poner un porcentaje para que eso se normalice de acuerdo a las experiencias que ustedes tienen o de acuerdo a los datos de medición que ustedes tengan. Lo pueden hacer simplemente con este porcentaje, pero usando ya el comportamiento, la curva que tiene el programa por default. Entonces, en este caso lo vamos a dejar exactamente igual. Vamos a dar en aceptar. Siguiente, ustedes pueden agregar datos del proyecto. Esto simplemente es para tener ustedes seguimiento de sus proyectos. Entonces le pueden poner el nombre del cliente, un comentario. Esto no va a salir en el reporte. Esto simplemente va a salir al momento en que ustedes están viendo su resumen de proyectos, puedan encontrarlo. Entonces, no sé, acá en cliente pueden poner ABCD, en comentario pueden poner ejemplo 1 y acá en número de proyecto pueden poner 1. Entonces, al momento de ustedes buscar, esto se hace mucho más fácil porque seguramente van a tener varios diseños para un proyecto, ¿sí? Vamos a dar en aceptar y vamos a llegar a la parte que es fundamental, donde están los ajustes de temperatura, ¿sí? ¿Por qué esto es tan importante? Porque esto es temperatura mínima y temperatura máxima van a determinar los voltajes y corrientes de cortocircuito y circuito abierto. ¿Eso por qué es importante? Porque es un parámetro fundamental de voltaje de inicio del inversor. Por ejemplo, en las mañanas, si yo tengo una temperatura mínima muy baja, mis voltajes van a crecer, van a ser mucho más altos. Entonces, yo al tener voltajes mucho más altos, si el voltaje es muy alto y excede el límite del inversor, lo que va a pasar es que el inversor no va a encender. No va a encender al momento en que empieza a tener producción real el panel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está haciendo mucho frío y los voltajes son muy altos. Entonces, si yo este parámetro no lo selecciono bien, el inversor va a empezar a trabajar tarde en la mañana y no al primer momento, precisamente porque hasta que no suba la temperatura, los voltajes no se van a normalizar y no va a poder iniciar el inversor. Entonces, estos datos es fundamental ingresarlos con cuidado. En este caso, la herramienta nos pone datos como los que ustedes ven acá: temperatura mínima en Bogotá de 1 grado centígrado, temperatura nominal de diseño 17 y temperatura máxima de 23. Yo en este caso, para el ejemplo, le puse que la temperatura era mínima 4 grados. ¿Por qué? Porque tal vez yo ya conozco perfectamente el lugar en el que estoy, tengo mediciones, por X o Y razón, yo cambio este parámetro porque ya lo sé. ¿Ok? Pero siempre tengan mucho cuidado de este dato de temperatura mínima y temperatura máxima. ¿Ok? Hay que tener bastante cuidado con eso. Ya les voy a mostrar más adelante cómo impacta en el diseño para que lo vean detalladamente. Paso siguiente, vamos a ver la conexión de red. ¿Sí? En este caso nosotros ya seleccionamos que es baja tensión a 480 volts. Vamos a ver cuál es la tolerancia de tensión, es decir, cuánto oscila normalmente. Yo siempre lo dejo por default en 10 grados. Digamos que no es un parámetro tan importante para nuestras simulaciones. Podemos considerar cargas desequilibradas si lo quisiéramos. Podemos especificar un factor de potencia, un factor de desfase y podemos tener limitación de potencia en un porcentaje. En este caso vamos a hacerlo simplemente para ver el diseño fotovoltaico. No vamos a tocar ninguno de estos parámetros, únicamente parámetro base que es nivel de tensión y que sea trifásico. Por último, está esta parte de pérdidas en la línea, la cual vamos a ver más adelante. Entonces, por el momento vamos a dejarla quieta y vamos a dar en configuración de la planta fotovoltaica. Vamos a volver un momento mientras carga, a leer unas preguntas que tengo acá. Entonces, vamos a leer las preguntas que ustedes tienen. Perfecto, la primera pregunta que nos hace Wilmar, acá ustedes van a ver muchas veces mi pantalla, discúlpenme, voy a pasar tal vez acá para que no se vuelva confuso. Wilmar nos pregunta, ¿por qué si le digo media tensión me ofrece solo baja tensión en la conexión de red de inversores? Wilmar, en este caso es porque directamente la plataforma, al tener media tensión, lo que te va a considerar es poner un transformador, ¿sí? Te va a decir las características básicas que tiene que tener ese transformador, pero no quiere decir que tengamos transformadores, en este caso, discúlpame, inversores que trabajen a media tensión.
donde hay inversores que trabajen a media tensión cuando estamos ya en proyectos muy grandes con estaciones de medio voltaje. Entonces, en ese caso sí vas a poder poner, por ejemplo, media tensión y te van a aparecer voltajes mucho más altos, ¿sí? Pero por el momento no te va a aparecer, ¿sí? Por supuesto, van a tener toda la presentación, la grabación del webinar para que lo vean. Perfecto, señor Ladislao. La carga desequilibrada cuando estamos hablando de energía activa y reactiva, básicamente depende desde el cliente, ¿sí? De cómo es el factor de potencia que tiene el cliente. Esto se logra normalmente es con mediciones en sitio, ¿sí? Entonces, básicamente respecto a eso. Perfecto, entonces vamos a continuar. Voy a volver a compartir mi pantalla. Wilmar, es muy buena esta pregunta. ¿La base de datos meteorológica es propiedad de SMA o de la NASA? Wilmar, gran parte de la base de datos es de SMA, pero cuenta con algunas bases de datos que son pagas, que son externas y privadas, que SMA paga. ¿Sí? Entonces, no lo vas a ver reflejado nunca y nunca te va a decir de dónde proviene la información, pero normalmente son bases de datos privadas o propias de SMA, como digamos, ustedes saben que hay 1.5 millones de inversores a nivel mundial de SMA que se monitorean a diario, entonces ellos tienen bastante información de los, digamos, datos meteorológicos de diferentes locaciones. Entonces puede ser una combinación de ambas. Perfecto, Andrés. Bueno, vamos a ver si se arregla. Por favor, díganme si ven todo en orden otra vez. Tal vez es un poco la calidad del internet que puede estar un poco baja y se desajusta un poco la calidad de la imagen. Entonces, una vez ustedes, bueno, avanzando, estábamos en la parte de datos del proyecto. Ustedes acá arriba a la izquierda pueden ver todos los pasos de la simulación, ¿sí? Entonces, estábamos antes en datos del proyecto, ¿sí? Voy a volver para que lo vean, donde estaba toda la información básica que ingresamos y después pasamos ya al diseño de la planta fotovoltaica. Entonces, en este caso, ustedes dentro de un mismo proyecto pueden tener varios subproyectos. Entonces, pueden tener varios edificios, por ejemplo, varios lugares en los cuales están haciendo instalaciones en el mismo proyecto. Entonces, de esa manera pueden acá tener varios subproyectos, pueden añadir y cambiar el nombre si así lo quieren. En este caso vamos a dejarlo con ese nombre, no hay ningún problema. Ahora, aquí empezamos ya a diseñar el sistema fotovoltaico. Como les había dicho, vamos a tener dos tejados, dos aguas. En cada una vamos a tener 55 kilowatts peak, ¿sí? Entonces, en este caso, él por default me pone un generador fotovoltaico, ¿sí? Solo uno, de 10 módulos, con un módulo cualquiera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar un segundo generador fotovoltaico. ¿Por qué? Porque vamos a tener un generador fotovoltaico para una agua y otro totalmente independiente para la otra agua. ¿Por qué? Porque tienen orientaciones diferentes y evidentemente el diseño va a ser diferente en ese caso, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a iniciar por escoger el módulo fotovoltaico con el cual estamos trabajando. En este caso, hacemos clic en esta parte donde dice fabricante del módulo, hacemos clic acá y entramos directamente y le vamos a decir cambiar todos los generadores fotovoltaicos. ¿Por qué? Para que quiero que él me muestre, o sea, me cambie todos los generadores que yo ya haya creado, ¿ok? Para no tener que hacerlo uno a uno. Si tengo varios, pues es una locura entrar y buscar el módulo varias veces, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer simplemente de esa manera y le vamos a decir que vamos a usar solo módulos actuales, entonces solo módulos que se produzcan en este momento. Fabricante, o sea, acá vamos a buscar Trina Solar. Ustedes pueden ver acá, están básicamente todos los fabricantes más reconocidos con sus últimos paneles. Trina, vamos a buscar Trina Solar Energy y vamos a buscar el panel fotovoltaico que estamos usando. Entonces, como les dije, es un panel que es Monoperc de 375 vatios.
¿sí? Entonces vamos a bajar, acá nos lo ordena por potencia normalmente. Entonces vamos a ir a buscarlo y vamos a llegar al panel de 375 PERC Mono Talmax, que es el que estamos usando en este caso. ¿Sí? En este caso vamos a seleccionar la referencia que es UL, que es a la que corresponde a nuestros mercados, y le vamos a dar acá. Entonces, para que vean la referencia que estamos usando, TSM 375 DD14A, PERC Mono Talmax Plus. ¿Sí? Entonces lo vamos a seleccionar y le vamos a dar en aceptar. Ahora, en caso de que ustedes no hayan encontrado el módulo que necesitaban, ¿sí? Y tengan que crear un módulo, como yo les dije, en la parte de arriba, aquí en mi Sony Design, módulos fotovoltaicos propios, añadir nuevo módulo. Si ustedes hicieron eso porque no encontraron el módulo que iban a usar acá, entonces lo que tienen que hacer es ir a esta lupa acá, donde dice encontrar módulos fotovoltaicos. Van a dar clic acá. Yo en este caso pues no tengo ningún módulo creado, ¿sí? Esta cuenta es una cuenta de prueba. Entonces, en este caso les saldría acá toda la lista de módulos que ustedes ya crearon, módulos fotovoltaicos propios, y seleccionan el que ustedes quieran y ya digamos que se selecciona para todo lo que es el proyecto. ¿Ok? Vamos a ver si hasta acá tienen alguna pregunta. Listo. Entonces, me pregunta que acá no salen más fabricantes. Sí, no tienen que hacer clic acá en desplegar porque no funciona. Lo que ustedes van a hacer es borrar y simplemente desplazarse. ¿Sí? Borrar y desplazarse. Si ya conocen el fabricante, pues simplemente lo van a buscar escrito. ¿Vale? Lo mismo puede funcionar con la referencia, aunque la referencia pues acá lo pueden hacer. Acá abajo, por ejemplo, pueden poner cosas como elementos de optimización, de monitoreo, si tienen algún optimizador en los paneles o algo así, está totalmente incluido dentro de la plataforma. ¿Sí? En este caso no tenemos nada de eso, entonces lo vamos a dejar como está. ¿Sí? Entonces vamos a dejarlo como está. Ahora, ya seleccionamos el módulo fotovoltaico. Lo que vamos a pasar a hacer ahora es determinar el tamaño del sistema. Lo pueden hacer por número de módulos o lo pueden hacer directamente por potencia pico. Yo en este caso, yo lo que sé es que son 55 kilovatios pico en cada agua. Lo voy a ingresar como 50, él está en kilovatios pico como ven, le doy enter y él me calcula el número de módulos que voy a necesitar. Le puedo decir que cambie todos los generadores fotovoltaicos. De hecho, lo quiero hacer así porque ambos generadores son iguales. Y le voy a dar en aceptar. Entonces, si ustedes ven, él me aproximó lo más posible el número de módulos a la potencia pico que yo quería. Evidentemente no cuadra igual por la potencia que tiene el panel, pero él me lo aproxima lo más posible, normalmente por arriba. ¿Sí? Entonces, tenemos dos aguas, ¿sí? Totalmente independientes, con la misma potencia pico. Ahora, vamos a seleccionar lo que va a diferenciar un agua de la otra. Entonces, la primera agua, por ejemplo, vamos a seleccionarla. Entonces, esto es fundamental en el tipo de montaje en el cual estamos. Dijimos que estábamos en una instalación en techo, ¿sí? En techo de una bodega. Entonces, vamos a seleccionar la parte de techo. Ahora, si ustedes llegan y se paran sobre esto sin hacer clic, solo dejan el mouse sobre cada uno de los dibujitos, de los diagramas, lo que van a ver es qué cambia cuando yo selecciono una u otra posibilidad. Entonces, si ustedes se paran, por ejemplo, en techo, lo que van a ver es que los módulos fotovoltaicos se calientan hasta 30 grados centígrados más en comparación con la temperatura ambiente. Entonces, cuando ustedes seleccionan techo, lo que va a cambiar es que los módulos se van a calentar más, por ejemplo, que cuando están en montaje libre o en montaje en piso. En piso, esto es experiencia de SMA, se calientan cerca de 20 grados más que la temperatura ambiente en la cual se está en ese momento. ¿Sí? Esto de fachada no es muy normal, e integrado es cuando tengo los paneles como techo, ¿sí? No tengo una cubierta debajo, sino que los paneles solares son la cubierta, ¿sí? Entonces es ese que está acá integrado. Entonces en este caso vamos a seleccionar techo y vamos a seleccionar el azimut, ¿sí? Recuerden, las cubiertas estaban orientadas una hacia el este y la otra hacia el oeste, ¿sí? Entonces esta primera cubierta la vamos a seleccionar, por ejemplo, hacia el este,
Entonces le vamos a poner menos 90 grados y le vamos a dar Enter. Y acá, si ustedes ven, la gráfica cambia, ¿sí? El panel ahora está mirando su azimut hacia el este, tal como lo queríamos hacer. En este caso, si quisiéramos hacerlo hacia el oeste, le vamos a dar 90 grados positivo. No es de 360 grados, digamos, el sistema es de 180, positivo o negativo. Si quiero norte, por ejemplo, pues le doy 180, ¿sí? Y de esa manera funciona. Entonces, en este caso le vamos a dar menos 90, que es la inclinación, pues la orientación hacia el este, ¿sí? Y la inclinación, vamos a hacer una estructura que sea coplanar a la cubierta que ya tenemos. Entonces, la cubierta era inclinada a 10 grados, vamos a inclinar los paneles a 10 grados. ¿Sí? Si ustedes ven, el diagrama cambia. Si yo le pongo aquí 45 grados, él me pinta el ángulo de 45. ¿Sí? Entonces evita bastantes errores, porque normalmente cuando uno lo mira, se dice, uy, me equivoqué, está muy inclinado, algo pasó. Entonces gráficamente ayuda bastante. Estas dos pestañas de abajo son interesantes. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir orientación automática y orientación automática. ¿Para qué es eso? Para que si yo, por ejemplo, tengo un montaje en piso totalmente libre, no tengo cubiertas, él me diga cuál sería entonces la orientación tanto de azimut como de inclinación óptima. ¿Sí? Puede ser interesante, normalmente uno ya tiene claro cómo lo quiere hacer, de pronto algunas veces quiere solo tener un parámetro que no conoce, entonces a veces, digamos acá el tejado, yo ya sé que el tejado mira hacia el este, entonces no puedo cambiar eso, pero tal vez sí puedo cambiar la inclinación, entonces le digo que me lo haga automático y que me diga el punto óptimo. Lo pueden hacer de esa manera la simulación o lo pueden poner a mano como en este caso. Cualquiera de los casos es perfectamente posible. Le vamos a aceptar y ya tenemos nuestra primera cubierta, que es la cubierta dimensionada. Ahora pasamos a la segunda cubierta, la cubierta oeste. Vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a seleccionar techo, en este caso ya no vamos a estar orientados hacia el este, sino hacia el oeste, y la inclinación va a ser de 10 grados. Entonces le vamos a dar a aceptar. Perfecto, entonces vamos a parar acá un instante, vamos a ver si tienen preguntas. Sí, Julio César, lo pueden calcular con módulos de otras marcas, está totalmente abierto. Gisette me dice que no encontró el TSM 375. Ok, perfecto, Gisette, ya lo encontré en el buscador. Listo, entonces sigamos adelante. Ya tenemos entonces nuestro sistema fotovoltaico listo, con orientación, inclinación y tamaños. Ahora vamos a pasar a la parte interesante. ¿Cuál es la que nos concierne? Es el diseño del inversor, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer, normalmente cuando ustedes entran a la herramienta por default, él tiene unos parámetros seleccionados. Entonces, vamos a entrar aquí a esta parte donde dice filtro de inversores, ¿sí? Vamos a dar clic acá. Y vamos a ver que él nos dice unas restricciones abajo a la izquierda. Entonces acá nos dice restricciones, considerar solo los inversores permitidos para este emplazamiento y considerar solo inversores actuales. Vamos a quitar lo que dice considerar solo inversores permitidos para este emplazamiento. ¿Por qué lo vamos a quitar? Porque por alguna razón ellos, digamos que las personas que tienen este software no han incluido muchos países de nuestras regiones Latinoamérica como regiones permitidas, entre comillas, para la simulación. Entonces, simplemente remover esto y nos sale toda la lista completa de inversores. En este caso, ustedes pueden seleccionar todos, pueden quitar acá, por ejemplo, ven toda la familia completa, ¿sí ven? Entonces, en este caso solo vamos a ver inversores que estén actualmente, ¿sí? Y para lo que nos interesa en el proyecto, y él nos va a dar un filtro de solo los inversores que están acá. Como les comenté, la idea es llegar ya listos para hacer estas simulaciones. ¿En qué sentido? Yo no quiero que el programa me diga y me haga un diseño automático. Yo lo que quiero es, yo como ingeniero, como diseñador, yo ya conozco qué es lo que probablemente me serviría para mi proyecto. Yo ya sé cuáles son las condiciones y yo ya sé exactamente cuáles podrían ser unos inversores viables para mi diseño. Entonces yo no voy a dejar todo abierto para que el programa me diga qué hacer. Yo lo que quiero es básicamente
mirar cómo se va a comportar y cómo voy a diseñar con un inversor en particular o con un par de inversores. Entonces, la primera ejemplo que les comenté que íbamos a hacer era trabajar con el Sony Tripower, el Core One de 50 kilovatios. Aquí les van a aparecer las dos versiones, la versión 40, que es la primera versión que salió, y después la versión nueva, que es el 41. Vamos a escoger la nueva versión, que es el 41, y vamos a dejarla únicamente a esa seleccionada. Los demás los vamos a dejar sin seleccionar. ¿Por qué? Porque yo ya sé que este es el inversor con el cual yo quiero hacer mi simulación, ¿sí? Entonces le voy a dar acá y le voy a dar aceptar. Perfecto. En este caso, podríamos decirle que nos haga una propuesta de diseño o que haga el diseño automático. De nuevo, no me parece el ideal. Lo pueden hacer, por ejemplo, para proyectos nuevos, darle que haga un diseño automático porque ustedes no conocen absolutamente nada del proyecto y que él lo calcule y les diga cuál sería un diseño interesante. Pero en este caso a mí me gusta hacerlo manual porque nos permite tener el control siempre del proyecto y entender claramente qué estamos haciendo paso a paso. Entonces le vamos a dar en diseño manual, ¿sí? Y vamos a seleccionar el inversor que habíamos dicho que íbamos a simular. En este caso él me pone toda la lista y yo voy a seleccionar el STP50US41, ¿sí? Lo selecciono y le digo aceptar, ¿sí? Él va a cargar un momento y va a hacer un primer ajuste del inversor. Entonces vamos a verlo cómo lo hace. Entonces esto, como todo es web, él normalmente tarda un poco. En este caso, pues yo como tengo toda la conexión que estoy transmitiendo y demás, seguramente el flujo va a ser un poco más lento, pero en sus computadores debería ser bastante rápido. ¿Sí? Voy a volver rápidamente a ver si tienen alguna duda mientras esto sucede. Inversores de otras marcas, no, Julio César. Únicamente está hecho para SMA. Es una plataforma exclusiva de SMA con inversores de SMA. ¿Sí? Únicamente para diseño de sus inversores. Listo. Entonces, en este caso, él ya terminó, ya lo hizo y me hizo una sugerencia inicial. Él siempre me va a hacer una sugerencia. ¿Sí? Y me dijo, entonces me puso en el generador fotovoltaico 1 y me puso un inversor. Pues vamos a ver cómo se hace esta parte para que no nos perdamos y sepamos cómo trabajarlo. Lo primero es esta parte de acá donde me dice el tipo de inversor y la cantidad. Entonces, si ustedes paran acá y hacen clic, pueden ver el número de inversores fotovoltaicos que van a tener. ¿Sí? En este caso vamos a hacer únicamente uno, porque estamos haciéndolo para la primera agua. Y pueden ponerle un nombre a ese inversor si quieren. No sé, inversor agua por ejemplo, la primera agua. ¿Sí? Y le dan en aceptar. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes ya lo pueden tener eso, digamos que seleccionado, pueden revisar, pueden cambiar. Todo esto les permite hacer cambios, no está limitado a lo que les diga el programa. La idea es que ustedes interactúen con él y vean cómo es la mejor forma de diseñar. ¿Sí? Lo siguiente que ustedes van a ver, y es donde está, entre comillas, la parte importante y relevante, es en esta parte de acá. Acá, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que este primer inversor va a estar única y exclusivamente dirigido a trabajar con el generador fotovoltaico 1, ¿sí? Únicamente tiene paneles del generador fotovoltaico 1. ¿Cuántos paneles tiene? Tiene por el momento conectados 136 paneles de los 147 paneles que yo tengo, digamos, previsto en mi diseño en la parte de arriba, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque esto fue la aproximación que me dio el programa, ya vamos a ver en detalle. Del generador fotovoltaico, ¿tengo alguna conexión? Absolutamente ninguna, tengo 0, ¿sí? Si yo quisiera, podría compartir con este inversor conexión tanto en el generador fotovoltaico como en el oeste, ¿sí? En este caso yo lo voy a hacer totalmente independiente, como normalmente se trabajaría, un agua independiente de la otra, ¿sí? Ya van a ver que no necesariamente tiene que ser así. ¿Por qué? Pues precisamente por las bondades que tiene este inversor Core One. ¿Qué bondades tiene? Como ustedes ven, tiene 6 entradas, A, B, C, D, E y F, ¿sí? 6 entradas del inversor que corresponden a 6 MPPTs, ¿sí?
de las cuales cada entrada permite hasta 2 cadenas fotovoltaicas, ¿sí? ¿De cuántos paneles cada cadena? De 5 a 19 paneles. Estos números de acá no son algo default que tenga el programa. Esto se calcula siempre al momento de que ustedes seleccionen el inversor, el emplazamiento, la latitud, la altura, muchos parámetros. ¿Y qué les dice este límite de 19? Que si yo pongo 20, por ejemplo, y le doy a aceptar, él me va a decir que hay un error. Generador fotovoltaico en peligro. Me dice una alerta clarísima y gigante. Generador fotovoltaico en peligro. ¿Por qué? Si ustedes ven acá abajo, me está diciendo que la tensión de cortocircuito máxima en la entrada A del inversor está excediendo los 1000 voltios permitidos. Tengo 1030. Entonces, muy probablemente tengo mi sistema fotovoltaico en peligro. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante la temperatura? Porque si ustedes ven, la tensión de cortocircuito máxima fotovoltaica se calcula con la temperatura mínima del emplazamiento geográfico. Entonces, si ustedes se paran acá dentro, en algún parámetro de estos que está acá, con el mouse, el cursor, les aparece este signo de pregunta. Ustedes se quedan quietos y él les va a decir tensión en vacío del string con una temperatura de las células mínima predefinida de 4 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasa si yo hubiera puesto una temperatura mínima más baja? Que este voltaje sería más alto y probablemente mi inversor, yo no le podría poner tantos paneles en filas, digamos en cada string, porque no arrancaría, excedería la tensión de cortocircuito máximo. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta las temperaturas con las cuales se está haciendo el diseño. ¿Qué es lo bueno? Que ustedes no tienen que empezar a jugar para adelante y para atrás a ver dónde cumple y dónde no cumple. El programa de una vez les dice cuál es el máximo. Máximo 2 cadenas, 1 o 2, y de 5 a 19 paneles fotovoltaicos. Si pone más o menos, el inversor no va a funcionar. Le va a saltar una alerta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Si ustedes ven, por alguna razón el programa me dio simplemente que voy a usar 4 entradas y no estoy usando las 6. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a usar las 6 cadenas y como pueden ver acá, cuando yo le voy a ingresar algún tipo de cadena nueva al inversor, él me deja seleccionar de qué cadena quiero escoger, de qué, discúlpeme, de qué parte de la instalación voy a escoger, si quiero del generador fotovoltaico 1, que es el generador del agua este, o si quiero tomar del generador del agua oeste, ¿sí? ¿Qué es lo bueno? Que como son MPPTs totalmente independientes, si yo selecciono un generador del área 2, del lado oeste, no me vaya en ningún momento a cambiar el rendimiento de mis otros generadores fotovoltaicos, ¿sí? Son totalmente independientes. En este caso lo vamos a hacer evidentemente correspondiente a la misma agua, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es tratar de encontrar el balance de potencia pico y de número de módulos que yo necesito. Entonces vamos a habilitar los 2 canales E y F, que son los que nos faltaban, y vamos a ponerle acá, por ejemplo, 15 módulos, ¿sí? Una sola cadena, y vemos que me dan muchos módulos en total, tengo una potencia pico muy alta. Entonces acá lo que voy a hacer es básicamente ajustarme, ¿sí? Voy a ajustar acá un poquito a mano, y vamos a ver cuánto me da. Entonces, en este caso, por ejemplo, me acerqué con 15 módulos por cadena, quiero cadenas, por ejemplo, uniformes, entonces puedo configurarlo con 15 módulos por cadena, por ejemplo, y tengo un total de módulos de 150. Pues, por ejemplo, quiero los 147 exactos porque no tengo más espacio en absoluto, solo puedo tener los 147, pues los bajo de acá, por ejemplo, de esta manera. Entonces ya quité los 3 módulos, tengo un total de 147. No me importa que esta cadena tenga 13 y esta 14, porque son independientes, ¿sí? Entonces no tengo ningún problema. Esta longitud de cadena no me afecta el rendimiento de las demás, ¿sí? Le doy a aceptar. Y lo que ustedes van a ver acá es un poco demorado de nuevo porque él vuelve y calcula todo, es que voy a tener mi generador fotovoltaico en verde. Voy a tener 147 paneles de los 147 que tengo en mi diseño,
¿sí? Vamos a ver si tienen alguna pregunta. La del Sony Island es una buena pregunta, si quieren la atacamos un poquito más adelante, porque es en otra parte del sistema, del programa, ¿sí? Si lo pueden hacer en el mismo MPPT, no te va a dejar ponerlo en el mismo MPPT. El programa de una vez te va a decir, eso prácticamente es una muy mala idea, porque lo que estás haciendo es, digamos, tener un rendimiento muy malo en el inversor. Entonces no te lo va a dejar hacer de ninguna manera. Solamente te va a dejar escoger en un mismo MPPT el mismo generador fotovoltaico. ¿Sí? En este caso, Wilmar nos pregunta, pero si baja la cantidad de paneles por string, ¿no baja la eficiencia del inversor? Perfecto, Wilmar. Esa es una muy buena pregunta que lo que el programa nos va a ayudar a hacer es ver eso, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver cómo vemos los resultados. ¿Es posible configurar strings con diferente cantidad de módulos en los MPPT? No, en este caso en la plataforma no es posible. Si tú ves en este caso, yo tengo mi entrada A, ¿sí? Mi primer MPPT, y en este MPPT tengo dos strings, ¿sí? Él no me deja diferenciar el largo de cadena de cada string, ¿sí? Me deja simplemente seleccionar cuántos módulos va a tener ambos strings. Tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque es que si no son iguales, el rendimiento va a ser muy bajo comparado con lo que podría lograr si son iguales. ¿Qué entonces haría en ese caso? Pones cadenas independientes, como lo estamos haciendo acá, que mira, es un solo string en esta parte, en esta entrada E del inversor, ¿sí? Entonces, en este caso puedes tener una cadena más corta porque tienes un sombreado, porque tienes una interferencia en tu teclado, por X o Y razón lo puedes hacer como tú quieras y dejas un solo generador fotovoltaico en ese canal. Y en los demás lo dejas, por ejemplo, por pares, en partes donde no tengas ningún problema. ¿Sí? Por ejemplo, esta puede ser una cadena que tiene un sombreado y yo no quiero que se comprometa el rendimiento de las demás cadenas. Por ejemplo, la dejo independiente en un solo canal, en un solo MPPT, y las demás cadenas las hago conjuntas, donde yo sé que no voy a tener sombreados que me molesten mi diseño. ¿Listo? Las preguntas. Andrés, muchas gracias por esa pregunta. Les mostraré al final, les voy a contar. Va a haber una capacitación de SMA, la Solar Academy, pero va a ser en Panamá este año. ¿Sí? Entonces, por este momento no va a ser en Colombia, no sé cuándo van a volver, pero les voy a extender esa invitación ahorita. Se las vamos a enviar por correo también. Listo, volviendo a esta parte, ya hicimos la selección del primer inversor y ya lo seleccionamos de acuerdo al sistema fotovoltaico que teníamos. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es ahora añadir un nuevo inversor, ¿sí? Vamos a decirle añadir inversor, vamos a seleccionar de nuevo el mismo inversor, vamos a dar en aceptar, ¿sí? Él se va a tardar un momento otra vez, como la primera vez, y este va a ser el inversor que vamos a tomar para la segunda agua, que es la del lado oeste, ¿sí? Entonces ya lo vamos a seleccionar, ¿sí? Él me lo pone otra vez por default, yo acá puedo cambiar algunas cosas, como habíamos visto, el nombre y demás, aquí lo que va a cambiar, entonces si ustedes ven, este ya pues, precisamente por cómo está hecho el diseño, él ya me lo agregó al generador fotovoltaico 2. Entonces yo acá lo que voy a hacer es que voy a cambiar los parámetros y lo puedo hacer diferente al generador fotovoltaico 1 si quiero. Perdón, vamos a hacer el generador fotovoltaico 2, ahí fue error mío. Vamos a escoger otra segunda configuración totalmente diferente a la que teníamos por simplemente probar. Yo le voy a decir que tengo, por ejemplo, 10 módulos y ahí ya completé mi tasa, pues vamos a decir, por ejemplo, 8, bueno, pongámosle 12 y vamos a bajar aquí la cantidad de estos que están acá. 14, 13, por ejemplo.
¿sí? 14, perdón. ¿Por qué me baja? Disculpen, esto no va a funcionar así. Que tengo a 2 cadenas. Vamos a subirlo a 18 y aquí vamos a poner un módulo más. ¿Sí? Entonces lo vamos a configurar totalmente diferente a como estaba el anterior, porque por alguna razón el tejado es diferente, tengo diferentes obstáculos, diferente conexión, entonces lo puedo configurar como yo quiera. Lo importante es ajustarme en este caso a la potencia pico. En caso de que yo me vea, por ejemplo, limitado y vea que el inversor, por alguna razón, no me permite el número exacto que está acá, yo simplemente, por ejemplo, puedo agregar acá módulos. Él me va a decir que hay 150, ¿sí? Lo voy a dar en aceptar, él me va a permitir hacerlo, acá me va a salir en rojo, porque yo el generador lo tengo con 147. Lo que puedo hacer es simplemente venirme aquí al generador, le agrego 2 módulos más o 3 módulos más, y en ese caso ya estaría ok, en dado caso de que tenga que hacerlo. Entonces eso no lo tomen como un problema, de hecho no hay ningún problema con eso, simplemente es hacer la modificación pertinente. Entonces en este caso, por ejemplo, yo puedo dejar el segundo tejado de 150. Acá, por ejemplo, la embarré porque le di cambiar todos los generadores, ¿sí? Y el primer generador también me lo cambió. Lo voy a devolver a su estado normal y lo que voy a tener, como van a ver acá, va a ser 147 de 147 y 150 de 150 como quisiéramos poner. ¿Sí? Entonces, eso es la parte de diseño. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque ustedes de entrada ya pueden saber exactamente cómo van a ser las cadenas de su sistema fotovoltaico. Si ustedes ya tienen un diseño físico, un layout del proyecto, es simplemente entrar acá y dar la configuración que ustedes tienen física. Y de esa manera van a saber exactamente si el inversor se lo permite o no se lo permite, qué cambios tendrían que hacer o qué cambios no tendrían que hacer. ¿Sí? Por eso es que esto es muy interesante, porque les permite ver, y ahora ya entrando a los parámetros importantes, que con la configuración física y configuración eléctrica de conexión que ustedes están planeando, todos los parámetros del inversor estén ok. ¿Sí? ¿Dónde ven eso? En esta parte que está acá. ¿Sí? Todos estos datos les van a aparecer por cada entrada los valores de potencia de cortocircuito máxima, de tensión de cortocircuito máximo, mínima, perdón, entonces la tensión mínima con la cual funciona el inversor, la tensión fotovoltaica normal, la tensión de cortocircuito máxima, la cual no podemos exceder si no el inversor no enciende, corriente de entrada máxima por regulación del MPPT y corriente de cortocircuito máximo. Ustedes lo pueden ver por cada entrada y pueden cerciorar por el chulito verde que todo está en orden. Acá pueden ver entrada A, B y C. Si dan clic acá, van a ver la entrada D, E, F. ¿Sí? Entonces pueden ver todas las entradas y pueden ver que todos los parámetros están perfectamente bien diseñados de acuerdo a las características del inversor. Listo. Lo verificamos en la parte del segundo inversor y podemos ver que todo está en verde, todo está ok. También podemos ver acá arriba, al lado donde está la foto del inversor, el chulito, lo cual quiere decir que está en orden, y acá pueden ver que todo está en orden. ¿Sí? Entonces, eso es fundamental para que ustedes vean que todo está perfecto, que no hay ningún problema. Ahora, vamos a ver, entonces, cómo es el rendimiento de estos inversores. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que ustedes ven acá en esta parte izquierda? Van a ver el ratio de potencia nominal. Si ustedes se paran acá encima, él les va a decir a qué corresponde eso. Es básicamente la potencia nominal, la potencia pico, disculpen, potencia pico. Esto está al revés. Es potencia nominal dividido potencia pico, porque se les da sobre el 93%. Lo cual es normal. Siempre les va a decir que el inversor está un poco dimensionado por debajo de la potencia pico que ustedes tienen, lo cual es perfectamente normal y perfectamente aceptable para estos inversores, y de hecho es lo que uno busca. Si ustedes ven, él les pone una gráfica acá en la cual pone el verde siempre cerca del 100%, donde sería 1 a 1. En ese caso, pues sí, tienen un punto verde perfecto donde el inversor dice que trabaja divino, pero realmente están desaprovechando la capacidad que tiene el inversor.
Entonces, lo que uno hace es siempre tratar de correrse a un valor de potencia nominal cercano al 90, al 85, dependiendo del proyecto puede variar, ¿sí? Pero digamos que eso es lo primero que ustedes pueden ver ahí, ¿sí? La segunda gráfica es más importante todavía porque les habla de la eficiencia del inversor, disculpen, la eficiencia del inversor. En este caso les está diciendo que en las condiciones en las cuales la temperatura, la altura de locación geográfica, la condición de entrada que tiene el inversor por los paneles fotovoltaicos, todas las condiciones que tiene en cuenta el sistema, él va a estar trabajando a una eficiencia promedio del 97%, lo cual es bastante bueno. Ahora, ¿podría acercarse más acá? Sí, podría acercarse más acá. ¿Cómo logro acercarme a una eficiencia más alta? Corriendo este punto hacia el 100%. Ahora, ¿eso quiere decir que yo tenga una mejor eficiencia, que mi sistema esté mejor o peor diseñado? No. Lo que nos va a decir si el sistema está mejor o peor optimizado es este dato de acá abajo. Rendimiento energético específico. Este es el dato que para mí es fundamental a la hora de hacer un diseño. ¿Por qué? Porque nos dice cuántos kilovatios hora estoy generando de energía por cada kilovatio pico que yo tengo instalado. ¿Sí? Entonces, esta es, digamos, el dato que uno normalmente en un sistema fotovoltaico de este tipo quiere maximizar. Es sacar la mayor energía posible con la misma cantidad de por cada kilovatio pico que yo tengo. ¿Sí? Entre más energía yo saque por kilovatio pico, estoy logrando un mejor diseño. Estoy exprimiendo al máximo el dinero que le puedo sacar. ¿Sí? Entonces, esto es fundamental y es el parámetro que a mi juicio hay que mirar de fondo. Ahora, también pueden ver otras cosas, por ejemplo, el rendimiento energético anual, ¿sí? Pueden ver cuántos kilovatios hora generaría este sistema en todo un año, pueden ver horas de carga completa total, pérdidas en la línea que en este caso no estamos considerando todavía, ¿sí? Entonces, ahí es donde ustedes pueden ver cómo funciona. Si ustedes ven, con esta configuración que tenemos arriba, que son 147 paneles, con esta configuración por cadena, si yo lo comparo con la configuración del inversor de abajo, del segundo inversor, este de abajo tiene un rendimiento un poco menor, 1344 contra 1349. ¿Por qué? Simplemente por la configuración de cómo están las cadenas y probablemente porque tengo una potencia pico un poquito más alta, tengo más paneles, ¿sí? Entonces, ¿considerable o no considerable? Pues ya lo podrán hacer ustedes en su análisis de costos, en su análisis económico que viene más adelante en sus proyectos, ¿sí? Pero de entrada, lo importante es que ustedes se den una idea y vean, ok, ¿qué puedo cambiar en el sistema fotovoltaico, ¿sí? En el diseño que tengo para lograr de pronto un mejor rendimiento específico, ¿sí? Y ahí es donde juega el papel central de esta herramienta. Vamos a ver si tienen alguna pregunta. Eh, Perfecto, entonces empecemos con la pregunta de Luis. Para el diseño, ¿cómo tengo en cuenta las barras de rendimiento? Listo, Luis, como te decía, son simplemente gráficas. Yo no las tomo como que si está en el verde es el mejor, acá en el 100% y es lo mejor que voy a lograr, porque probablemente si yo tengo mi sistema aquí en el verde 1 a 1, voy a tener que poner un inversor más, entonces económicamente puede que yo genere un mejor rendimiento energético específico, pero me implica poner un inversor más, por ejemplo. Entonces, cuando uno hace el balance económico, ya el proyecto se vuelve de pronto inviable o muy caro. Entonces, todo esto va a cerrar completamente cuando uno incluye el análisis económico, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes vean en esta herramienta es que pueden diseñar y ver que el inversor se adapta al proyecto que ustedes están trabajando, que pueden usar esta herramienta para hacer sus diseños de sus proyectos y que pueden ver de pronto cuál es la mejor forma de configuración para tener el mejor rendimiento específico, ¿sí? Ahora, nos pregunta Giovanni,
Para mí es 20% de pérdidas el límite. No necesariamente. Esta potencia nominal, ratio de potencia nominal, puede ir hasta el 75%, que si lo ven de la otra forma, hasta el 125% de sobredimensionamiento. Quiere decir que si este inversor tiene una potencia nominal de 50 kilovatios, yo le puedo poner en paneles fotovoltaicos sin exceder los límites normales del inversor hasta 75 kilovatios pico, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues lo pueden hacer perfectamente. ¿Qué es lo que va a pasar? Que seguramente la eficiencia del inversor va a ser muy baja y lo que ustedes van a ver es que a pesar de que pusieron un inversor con más paneles, entonces a creer que ustedes están, digamos, haciendo la maximización de energía de ese sistema, lo que van a ver es que este rendimiento energético específico se va a ir en pico y va a bajar muchísimo. Entonces, al parecer es una mejor jugada poner más paneles en el inversor, pero de pronto no es tan buena jugada. Hay un límite en el cual el rendimiento energético del inversor empieza a bajar drásticamente porque está trabajando en condiciones todo el tiempo muy altas. Entonces está el ventilador prendido siempre, tiene que estar una refrigeración excelente y el inversor se está calentando, ¿sí? Entonces empiezan a bajar, como todo esto es en electrónica de potencia, cuando yo empiezo a trabajar en el límite, los componentes empiezan a calentar y empiezo a tener un D-rate, un rendimiento más bajo del inversor en conjunto. Entonces, siempre los límites son malos. La idea es poder trabajarlo en una ventana de sobredimensionamiento, pero nunca al límite. Yo normalmente diría que sobre del 90% al 80% es suficiente. Es decir, de un 110 a un 120% de sobredimensionamiento para este tipo de inversores y para este tipo de proyectos es un buen parámetro. Listo, para avanzar, porque nos estamos quedando un poco cortos acá, vamos a ir y vamos a pasar a la siguiente parte. Ya vimos que todo está en verde, todo está ok. Vamos a ir al dimensionamiento del cableado. Entonces, el dimensionamiento del cableado es muy interesante porque ustedes pues tienen aquí un pequeño diagrama con el cual pueden ver básicamente qué son los parámetros que el sistema les está pidiendo, la longitud DC, es decir, la distancia que hay de las cadenas al inversor, y la longitud LB1, que es la longitud que hay desde el inversor hasta el punto de interconexión. Entonces, acá ustedes van a poder hacer todo el cálculo de pérdida de potencia y pérdida de voltaje, pues caída de tensión, tanto en DC como en AC. Entonces, inicialmente van a empezar en DC, ¿sí? Acá arriba ustedes van a seleccionar y van a decir cables en CC. Pueden cambiar entonces el tipo de cable y la longitud de cable, ¿sí? Entonces, acá le van a decir cuánto es la longitud de cable simple por string, la sección del cable, ¿sí? Digamos que es una sección de 6 milímetros cuadrados, normal, en cobre, le voy a dar a aceptar. Y él me va a cambiar absolutamente todo. Digamos, esta es la cadena más lejana que tengo y la tengo a 30 metros, digamos algo exagerado, a 30 metros, y él directamente me va a hacer el cálculo de la pérdida relativa de potencia, me va a decir si está bien, si está mal, si estoy teniendo valores muy altos, y lo puedo hacer por cada una de las entradas que tengo del inversor. Entonces, de nuevo, acá ustedes pueden tener un diseño completo, ¿sí? Para presentarle a su cliente, para ustedes estar seguros, por ejemplo, de que la cadena que están poniendo más lejana no está tan lejos, no tiene ningún problema de caída de tensión con respecto al inversor, que por ejemplo si acá escogen un cable con un área muy pequeña, de pronto están teniendo pérdidas muy altas y les va a decir que no es posible con ese cable. Acá ya me bota una alerta y me dice, vea, no está mal, pero pilas que está teniendo una pérdida muy alta. Mejor seleccione un cable más alto. Entonces yo voy y le digo, bueno, voy a cambiar, por ejemplo, por un 4 milímetros. Y le voy a decir aceptar. ¿Sí? Entonces ahí ya me va a recalcular y me va a decir, oiga, listo, perfecto, con el 4 milímetros está perfecto, está dentro de los parámetros normales. Ahora, esto está directamente relacionado con lo que ustedes ya pusieron atrás, entonces él ya está teniendo en cuenta la potencia y los valores de voltaje, corriente, etc., que tiene cada una de las entradas del inversor. Entonces, esto es genial, para diseñar toda la parte de cableado de DC es perfecto. Y para la parte de cableado en AC también lo es. ¿Por qué? Porque ustedes nuevamente van a ver, sabiendo cuál es la distancia que hay del inversor al punto de interconexión,
lo que van a hacer es, no sé, 70 metros, vamos a inventarnos algo, y le vamos a poner un cable, en este caso va a ser seguramente un cable bastante más grande, digamos, probamos con un 6 milímetros, estoy seguro que va a tener una pérdida muy alta, estamos muy lejos, entonces él nos va a decir, no, un 6 milímetros no es adecuado, vamos a ir a un 14 milímetros, por ejemplo. Todavía me dice que está un poquito alto, pero está por debajo de la caída de tensión que nos pide, por ejemplo, la regulación, que es del 2%. Entonces, yo ya estoy seguro que con este cableado de 14 milímetros cuadrados voy a tener una caída de tensión suficientemente buena para que no haya ningún problema de frente a regulaciones. ¿Sí? Entonces, esta parte es muy interesante, digamos que no es el centro de la capacitación, porque ustedes pues, perfectamente pueden entrar acá y empezar a jugar con sus proyectos más específicos, pero lo bueno es que se los permite hacer una vez y les permite calcular y ver lo que les digo, una cadena está muy lejos, el inversor está muy lejos del punto de interconexión, me sale muy caro el cableado, qué tal si cambiamos la ubicación del inversor, todo este tipo de cosas es lo que les da alcance a esta herramienta. Una vez ustedes terminen esta parte de acá, vamos a ir a la gestión de la energía. Vamos a pasar a la siguiente parte. En este caso ustedes pueden escoger varias cosas, ¿sí? Varias pautas. En este caso vamos a saltar esto, digamos que es demasiado específico vamos a saltar esta parte. Entonces, esto ya son cosas que son perfectamente opcionales. Todo lo que es gestión de energía, rentabilidad, son perfectamente opcionales. Ustedes pueden también jugar con ellas y empezar a ver cómo pueden hacerlo. Pero en este momento digamos que no es el core de la capacitación, al igual que la rentabilidad, ustedes pueden hacer un análisis económico con esta herramienta, les va a pedir pues básicamente los parámetros económicos de un proyecto para que él le haga la simulación y finalmente vamos a pasar a resultados. Ahora, algo que me preguntan constantemente es, bueno, Carlos, esta es una muy buena herramienta para hacer todo lo que es, digamos, simulación de rendimiento económico, de retorno de inversión, digamos, análisis económico del proyecto, yo siempre les voy a decir que no. Esta es una buena herramienta para hacer una primera aproximación, por ejemplo, una aproximación rápida. Es una buena herramienta para diseño, para seleccionar el inversor adecuadamente, para determinar que los cableados sean los adecuados, para determinar que estoy escogiendo la mejor opción de inversor, pero no para hacer un análisis económico. Para eso, ustedes van a tomar toda la información que ustedes sacaron de acá y lo van a poner en su software que usan a diario. PVSys, PVSol, lo que ustedes quieran, y con ellos sí pueden hacer un análisis económico mucho más fuerte y más confiable. ¿Okay? Entonces, no se basen en esta herramienta para hacer eso. Puede ser un primer paso para mostrar al cliente, de pronto en una primera aproximación, pero no se basen en eso. No es una herramienta de simulación, es una herramienta más que todo de diseño. ¿Perfecto? Acá entonces cuando ustedes llegan a la parte de resultados, sí, les va a decir absolutamente toda la información del proyecto, potencia pico instalada, rendimiento energético anual, bueno, absolutamente todo, les va a decir cuáles son el resumen de todo el proyecto, sí, les va a sacar en este caso el rendimiento energético por mes, cuánta energía produzco mes a mes, de acuerdo a la radiación que le implantamos al principio, podemos ver cómo está la planta, la conexión a la red, podemos ver absolutamente todo acá. Pueden hacer una exportación de estas gráficas si lo quieren hacer. Y la parte del cableado, ¿sí? Vamos a ir ya por último a la parte de impresión y descarga. Esta, pues es lo que yo les comentaba, es que ustedes pueden descargar e imprimir este informe para dárselo a su cliente. Entonces él les va a dejar seleccionar qué quieren que salga acá, ¿sí? En este caso yo quiero ver la vista general del proyecto, el diseño de los inversores, el dimensionamiento del cableado, diseño de la gestión de la energía, en este caso no lo trabajamos, entonces lo voy a quitar las indicaciones, no me interesa, voy a dejar los valores mensuales y tampoco voy a poner análisis de rentabilidad porque pues no lo saqué, ¿sí? Le voy a decir que me lo saque en formato carta y quiero que me deje el diseño original. Y yo puedo ir aquí abajo y puedo mirar cómo quedó el
el reporte. Y él me va a hacer un reporte totalmente completo. Me va a decir entrada por entrada, cuáles son los paneles, cuántos paneles tengo, miren, 30 por 30 por 30 por 13, 14, cuál es la referencia del panel, la inclinación, absolutamente todo lo que yo quiera ver lo puedo ver acá. ¿Sí? Toda la información final del proyecto, me muestra el chequeo de todos los parámetros eléctricos, que me sale todo en verde, de nuevo, para estar totalmente seguro. Me muestra ahora el segundo inversor, que corresponde al lado este, ¿sí? Me muestra de nuevo los datos. Ahora me va a mostrar todo el diseño de cableado, las caídas, ¿sí? Yo tengo. ¿Sí? Muestra el rendimiento, la distancia de cableados y pérdidas que hay del inversor al punto de interconexión. Y por último me muestra el rendimiento energético por mes. Entonces yo le puedo mostrar esto a mi cliente y le puedo decir, vea, mes a mes esto es lo que va a producir el sistema aproximadamente. De nuevo, no es una herramienta de simulación, ¿sí? No se basen en estos rendimientos realmente, es simplemente un aproximado. Si ustedes lo hacen con una herramienta de simulación van a ver que no está lejos, pero esto no tiene en cuenta asombrados, no tiene en cuenta muchas otras cosas que sí se tienen en cuenta en los demás programas. Entonces no la usen para eso como tal, pero es un reporte muy interesante que pueden usar para entregar en sus proyectos y para estar, digamos, con su cliente totalmente seguro de lo que ustedes están haciendo está bien y se alinea perfectamente con los valores predeterminados por los fabricantes. Listo, voy a volver rápidamente. Perfecto, veo que eran más que todos. Listo, Giovanni, muy buena pregunta. ¿Este software tiene límites? En absoluto. Pueden modelar la potencia que ustedes quieran. No tiene ningún límite. Nunca les va a pedir que paguen o que hagan alguna inscripción especial. Absolutamente nada. ¿Sí? Va a ser totalmente gratuito y sin ningún límite. Sin ningún límite en absoluto. Listo, perfecto. Entonces, veo que nos extendimos bastante. Yo quería hacer, como les había comentado, la comparación con un segundo tipo de inversor, pero el tiempo no nos va a ayudar mucho. Entonces, vamos a hacerlo muy rápido. No voy a crear otro nuevo proyecto. Voy a hacerlo sobre este mismo proyecto, simplemente por facilidad y por tema de tiempo. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es que voy a eliminar los inversores que teníamos. Voy a eliminar este inversor y voy a eliminar este segundo inversor. Listo, ya no tengo ningún inversor. Y lo que voy a hacer, voy a dejar esto exactamente como está acá. Y vamos a cambiar el filtro de inversores y le vamos a poner el filtro del STP24, que es el segundo caso que dijimos que vamos a hacer. Vamos a dar en aceptar y le voy a decir diseño manual. Voy a escoger el STP24, le voy a dar a aceptar. ¿Sí? Y en este caso él me va a poner, miren, esto es curioso, él me pone que voy a usar 3 inversores para una sola agua, lo cual, pues una agua tiene 55 kilovatios pico, y yo estoy poniendo 3 inversores de 24.000, ¿sí? Evidentemente no tiene ningún sentido, esto es básicamente porque yo lo estoy haciendo manual. Si yo le dijera diseño automático, él lo haría bien hecho, pero simplemente me lo pone. Entonces no se guíen por eso. Vamos a usar solo 2 inversores, evidentemente, para tener 48 kilovatios nominales. Y vamos a seleccionar entonces acá la configuración máxima que va a tener. Entonces, a diferencia del Core One, que tiene 6 MPPTs, entonces acá ustedes ya lo ven plasmado, yo acá solo tengo 2 MPPTs por inversor. ¿Sí ven? Entonces, por inversor, única y exclusivamente puedo tener 2 canales independientes. ¿Sí? Entonces, eso es fundamental. Ahora, ya no puedo tener únicamente 2 cadenas, puedo tener hasta 3 cadenas por cada entrada MPPT y cada cadena de hasta 19 inversores. Ahora estamos bastante altos, entonces lo que vamos a hacer es vamos a bajar esto a 2. Vamos a subir acá el número de módulos. ¿Sí? Y lo que veo es, por ejemplo, vamos a bajar aquí a 18 y aquí a 18. En 19 que estábamos más cerca. Entonces, ¿qué me di cuenta? Que, por ejemplo, para este inversor, 147 paneles está complejo, porque como tengo siempre A2, voy a usar 148. Entonces, le voy a decir aceptar,
¿sí? Acá me va a salir en rojo porque tengo un panel más en mi inversor que no tengo contemplado y se lo voy a sumar en esta parte. Le voy a dar en aceptar y directamente ya lo tengo en verde. ¿Sí? Pues ya estamos ok. Ya tengo la primera agua. Nuevamente acá solo me van a salir las dos entradas del inversor. Está todo en verde, está todo ok. Y miren una cosa bastante curiosa. Con estos inversores, para las características que tenemos de la implantación, tengo un rendimiento de 1353 kilovatios por kilovatio pico, kilovatios hora por kilovatio pico. Es decir, logramos un poco mejor rendimiento con estos dos inversores para la primera agua que con el Core One. Ustedes se preguntarán, bueno, Carlos, pues genial, pues uso estos dos inversores. Ahora la pregunta es, pues sí, pero tienes que comprar dos inversores en vez de uno. En cuanto a precios, ¿qué será mejor? Por eso es que ahí, esto no digamos que no es el centro de la simulación y del análisis. Esto es solo diseño. Ya la toma de decisiones va a partir de juntar esto con un análisis económico completo. La pregunta es, ¿el cambio es sustancial? Pasó de 1349 a 1353. 4 kilovatios hora por kilovatio pico. Eso no es absolutamente nada. ¿Sí? No es considerable para la inversión que yo tengo que hacer para poner dos de estos en la primera agua. ¿Sí? Entonces, este tipo de cosas es lo que el programa en este momento no les está arrojando, que ustedes tienen que hacer, pero ustedes ven que el rendimiento es bastante bueno. ¿Sí? Vamos a añadir un segundo inversor, ¿sí? Para la segunda agua. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí 19, por ejemplo. 19. Esto es Espera un momento que tengo una duda para darle a aceptar, sé que no está bien. Acá está mal, ya, vean por qué estaba mal. Si ven, me estaba dando cadenas de A15 y me daban muchos paneles, entonces yo dije, uy, acá hay algo mal. Efectivamente está mal porque lo que tengo son 3 inversores, me pasó lo mismo. Vamos a bajarlo a 2. Le doy en aceptar, ya tengo 2 inversores y ahora sí ya me debería dar la misma cantidad que tengo en el otro lado. Entonces voy a poner 148. Lo pueden cambiar si lo necesitan y vamos a pasar a 148. De esa manera entonces ya terminan, de nuevo todo en verde, el rendimiento de estos va a ser un poco más bajo, ya sea por cómo está la distribución del sol en Bogotá, el este y el oeste, por alguna razón esto está siendo un poco más bajo, como lo ven, a pesar de que tengo la misma configuración, está siendo un poco más bajo, tal vez es por la misma orientación y por los datos de radiación que tiene el programa. Entonces me dice, vea, si lo orienta hacia el este, probablemente tiene un mejor rendimiento que al oeste. Cosas de ese estilo nos permite hacer este programa y ver. Y por último, por ejemplo, pues ya puedo ir, por ejemplo, al dimensionamiento de cableado, revisarlo por inversor, por cada entrada, lo mismo que en el anterior, y al final ir a impresión y descarga del documento. ¿Sí? Bien, bueno, tengo aquí mi documento completo, con absolutamente todos los datos del proyecto. Absolutamente todo lo que necesitan para mostrarle a sus clientes y para tener ustedes en el momento de su diseño. Algo importante lo que les decía al principio, de que ustedes pueden ver acá personalizado su informe, es en esta parte de acá. Ustedes acá, pues, como ustedes vieron, pueden poner acá Médico Solar, Carlos Hernández, el logo de su empresa va a salir en esta parte de acá, y acá van a salir los datos de su cliente, entonces pueden poner cliente ABCD, teléfono, dirección, ¿no? Todo lo que ustedes quieran y va a salir perfectamente con toda su información de su empresa. Por último, algo fundamental para todo lo que es este diseño de sistemas. En la parte de arriba a la derecha, si ustedes se paran en esta flechita,
pueden decirle guardar proyecto, guardar archivo de proyecto de Sony Design. Si ustedes hacen esto, inmediatamente lo que va a hacer, si lo ven aquí abajo a la izquierda, es que va a descargar un archivo en su computador con una extensión que es directamente para este programa. Si ustedes van a la casita, ¿sí? Ustedes van a ver aquí los proyectos, en este caso Webinar Sony Design, y si le dicen acá en administrar proyectos, le pueden decir importar archivo del proyecto. Entonces lo importan, es un archivo .sdp3 y lo cargan en su computador. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando ustedes necesiten enviarme este tipo de cosas para que yo las revise, o cuando tenemos un proyecto interesante que tenemos dudas, se las podemos mandar directamente a SMA. Lo que le vamos a mandar es este archivo y le vamos a decir, Carlos o señores SMA, por favor, ayúdenme con este diseño, revisen si está todo ok, cómo podemos configurarlo, cómo podemos, ¿sí? Y no toca pasar toda la información está acá dentro. De manera que ustedes simplemente lo abren, la persona que lo necesita lo abre, lo modifica y se los devuelve. Y ustedes ya tienen otra vez todo el proyecto listo. ¿Sí? Entonces, esa es la plataforma de SMA. Es muy difícil compactar todo en tan poco tiempo, pero digamos que es una muy buena primera aproximación para que la conozcan, para que empiecen a trabajar con ella. Si tienen dudas, de nuevo, compártanlas directamente conmigo a mi correo. Con todo el equipo de México estamos súper disponibles. Si tienen algún tipo de diseño de proyecto que están trabajando, envíenme el archivo de su proyecto. Yo lo cargo en la plataforma, lo reviso, miro qué cambios podemos hacer, qué consideraciones tal vez no están ahí. Y pueden explorar algunas de las otras herramientas de proyectos que hay acá, que en este momento no, digamos que no entra el caso porque ya son muy específicos, pero que de pronto en una capacitación más avanzada podemos trabajar cuando ya estemos bastante familiarizados con la herramienta. ¿Sí? Tanto sistemas aislados, sistemas híbridos o plantas fotovoltaicas teniendo en cuenta ya el autoconsumo. Entonces yo puedo tener el autoconsumo y ver si estoy excediendo o no excediendo el consumo de mi cliente, cómo limitar, todo ese tipo de cosas también las podemos hacer. ¿Listo? Entonces, voy a revisar qué tipo de preguntas tenemos por acá. Voy a dejar de transmitir mi pantalla para que no se nos enloquezca esta cosa por acá. Y bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta especial que quieran hacer vía el chat. Cualquier duda, por favor, no duden en ponerse en contacto con nosotros, como les decía. Les dejo aquí mi contacto. Muchas gracias por estar presentes nuevamente en esta línea de webinars y prontamente vamos a tener un nuevo webinar, ya sea de SMA o de algún otro producto que estemos trabajando. Intentaré traer la próxima vez todo lo que es la parte de Sony Island, sistemas híbridos, sistemas aislados. Todavía no tenemos fecha confirmada, pero se las estaremos informando al igual que vía email. A su vez, les vamos a extender la invitación al Solar Academy que va a ser en Panamá este mes de mayo. Les enviaremos un correo para que lo tengan y bueno, muchas gracias por estar presente.